Bueno, pues empezamos la primera entrevista en el canal del culto de los gusanos. La primera de todas, así que disculpad los muchos errores que va a haber. Y tengo el placer de que estrene esta sección de entrevistas Mireia Manchacoses. Ay, ¿ves? Ya empiezo. Os pasa a todo el mundo, no os preocupéis. Mi apellido es infernal, está hecho para que la gente se atragante con él. Machancoses. Y sí, es difícil. Pues creo que lo he puesto al revés. Le pasa a un mogollón de gente, o sea, en instituciones oficiales, en todo, yo lo lamento por mi hijo incluso. Es lo que hay. Que bueno, va a presentar su juego Eureka, que participó en el concurso de HT Publishers, el primer concurso de juegos de rol escritos por mujeres. Y empezar por el típico ya, ¿quién es Mireia? Que quienes la conozcáis lo habréis oído ya bastantes Ya, veces. es lo que tiene. Pues nada, Mirella es una rolera ya con ciertos años en esto, que empezó de adolescente y mira, se ha quedado enganchada a esto de los juegos de rol en todos sus formatos, rol en mesa, rol en vivo sobre todo, le he dado durante muchísimos años, estoy muy metida en las corrientes teóricas, también en el desarrollo. Y, y, bueno, en su faceta más personal y profesional, estudió historia y arqueología, doctorándose hace ya unos cuantos años en arqueología romana, cosa que será relevante cuando hablemos de Eureka. Y, y luego se le ocurrió la locura de opositar a conservadora de museos en lo que aún está ahora, aunque esté de impasse tras la última convocatoria. Así que básicamente una vida ligada al patrimonio en lo profesional y por lo demás, pues soy mamá de un nene pequeño y también me gusta introducirlo en el rol y creo que le hice jugar su primera partida con 2 años porque no tengo sentido la responsabilidad o algo. Con 2 años. Sí, Y ¿por qué no? entiendo que rol en vivo, ¿no? O... No, en No. mesa, pobrecito mío. A ver, bueno, es que rol en vivo tenemos pendiente hacerle algo ahora de detectives de monstruos y tal, no, pero a él le gustan mucho los cuentos de narración compartida. Así que empezamos con eso y luego jugamos con una adaptación de Ocho Tesoros que hicieron para los más peques, para los menores de 5, que no requiere ficha de personaje y que el dado no tiene que sumar nada, tiras un dado de 8 y si sacas más de 4 más ya está. Y entonces, pues así le empezamos a meter el componente azar. No lo llevan bien a esta edad tampoco, así que hace lo que le da la real gana. Funcionó mejor entre los 2 y los 3 que ahora, que decide que él narra y que me calle. Así que él coge ahí la autoridad narrativa y ya, olvídate. Que bueno, voy a cortar un poco esto para aprovechar y decir que están las redes sociales en las que pueden seguirte ahí abajo en el overlay, tanto tu Twitter como el blog para el que escribes, que no escribes sola, creo, ¿no? Bueno, no escribo sola, pero escribo el 98% de las publicaciones en él. Es decir, es un blog de producciones Gorgona, que es mi aso de rol en vivo, y de la que soy fundadora, y el blog lo fundé yo y escribo casi todo lo que se publica en él, lo he escrito yo, pero también escriben otros colaboradores de Gorgona, como mi marido, que es otro de los fundadores, y algunas otras amigas, sobre todo en la parte de reseñas breves, artículos grandes los suelo escribir yo y como mucho algo Pepe. Así que sí, podéis ver los autores en cada post y podréis comprobar que casi el 100% del blog es mío. Pues mira, yo había estado investigando porque lo conocía por ti, estuve investigando, vi que había más gente y pensé, ah, mira, no tiene tanto trabajo. No, yo agradezco mucho a Pili y a Yanire y bueno, y a Irene que se han unido últimamente a escribirme las mini reseñas de los roles en vivo online que están jugando, porque a mí no me da tiempo a jugar más. O sea, con todo esto de mesa y las publicaciones he ido hasta arriba, así que al menos mantenemos toda esa parte de rol en vivo pues más actualizadilla, pero, pero aún así sí. Esta semana con lo de publicar el juego del dominó, la verdad es que no ha habido entrada en el blog, que le tocaba esta mañana, pero yo no daba más de silla. No, no haces eso de 3 publicaciones semanales ni nada por el estilo. Publicaciones semanales. Mira,
he subido, yo antes publicaba cuando tenía algo que publicar, normalmente después de la ponencia entre reps del año y después de algún vivo al que hubiera ido, sobre todo internacional, para un poco hacer comparativas, reseñas y aportar algo a la comunidad. Y a partir de diciembre dije, voy a ponerme en serio con el blog y voy a ir semana a semana y escribir semanalmente, sobre todo porque no sé escribir posts cortos. Yo quisiera saber escribir posts de 500 palabras, pero es que ahora que me descuido me pasa como con el del historicismo, que se me va a 5.000 y digo, pero si he escrito un pequeño artículo en esto, pero... Bueno, es que, sinceramente, por los que he leído, ya no son muchos ni pequeños artículos. Hay algunos que... Claro, por eso digo que no sé escribir artículos cortos, entonces una a la semana ya es como... Porque eso lo mencionaste ya antes, es el blog de la asociación de rol en vivo que tenías, ¿no? Que era... Que tengo. Bueno, ¿quieres repetir esa historia de cómo empezó Mireia en el rol en vivo y...? Sí, puedo repetirla. Mireia empezó en el rol en... Mireia hizo lo que hicimos muchos independientemente, pero lo supo luego, que es decir, ¡buah! Si esto de jugar en mesa mola, si nos levantamos e interpretamos los personajes, esto mola todavía más, porque somos así, la gente sobre todo que venimos de la parte teatral, como era mi caso y el de la mayoría de mi grupo de rol, pues lo veíamos todavía mejor, o sea, interpretar en una mesa, bueno, pero si me puedo disfrazar y hacer lo que hace el personaje, esto es todavía mejor. Y entonces inventamos el rol en vivo, como miles de gente alrededor del mundo, pero nosotros creíamos que lo habíamos inventado. Luego ya conocimos a más gente, ampliamos miras, evolucionamos mucho. Y nada, pues yo creo que hace de que creé mi primer vivo casi 20 años. Y no tanto, 18 por ahí, pero sí. Y desde entonces hasta ahora. O sea, la verdad es que... Porque eso sí que tengo dudas, porque para mí el rol en vivo es como mi última frontera. Todavía no he tenido, por lo menos no bien dirigido, he tenido el placer de jugarlo, no una partida bien montada. Y es que una partida bien montada es gran parte del interés. A ver, yo he de decir que la primera que montamos nosotros fue en un camping en la playa y es como la peor partida montada del mundo mundial porque no sabíamos qué estábamos haciendo. Y aún así, pues, oye, nosotros la disfrutamos a nuestra manera. Y no sé qué te iba a contestar. Es que no llegué a hacer la pregunta. Perfecto. ¿Qué diferencia fundamental dirías que puede haber con un rol en mesa? Pues para mí en el rol en mesa tú eres un personaje el que dices qué hace, cómo actúa, qué piensa y luego las frases que dice y cómo se relaciona con el mundo. La diferencia entre la mesa y el vivo para mí está en que en el vivo tú no dices nada de qué está pensando el personaje, excepto que lo digas en personaje. No dices mi personaje va a hacer esto o me dirijo a tal. Coges y haces eso o te diriges a tal. Y ahora que hay roles en vivo online, que se han puesto más de moda con la pandemia, porque no podemos reunirnos a hacer lo que más nos gusta, para mí la diferencia, porque la gente me dice, es que entre una partida narrativa casi sin tiradas o sin tiradas y lo que hacéis como rol en vivo, y yo siempre digo, para mí la diferencia es esa. Es que en el vivo suele haber una excusa por la cual hay una pantalla, de alguna manera, puede ser más onírica o más literal, y estás en personaje. Desde que entras hasta que acaba, eres el personaje y solo interactúas con todo el resto en personaje, excepto que uses algún canal de off-topic para medidas de seguridad y cosas de esas, ¿vale? Pero sin entrar en ello, ¿no? Entonces, si yo soy el personaje, yo te cuento las cosas en él, mientras que yo en una partida en mesa te describiría el entorno, los objetos, no. Yo ahora si estuviera jugando un vivo contigo, tendría lo que tengo en la mesa para interactuar con ello. No me puedo inventar que tengo algo más porque no lo tengo. Entonces, si tengo una botella, tengo esta botella y te la enseño y interactúo con ella. Pero no te describo que tengo un grial del que estoy bebiendo si no tengo un grial del que estoy bebiendo. Y me ves, porque, bueno, no sé si me he explicado, Sí, pero sí, para sí. mí esa es la diferencia fundamental. Y estoy pensando que ni siquiera hicimos bien esa partida que montamos. A ver, como en todo hay muchos grados. Hay gente que no ha eliminado las tiradas aún o que tiene sistemas aún complejos. Yo es que hace años que huí de todo tipo de sistema de juego en el rol en vivo. Pero se pueden poner, pero vamos.
la esta fundamental es que cuando tú estás en el rol en vivo, estás en el rol en vivo. Luego, claro, hay roles en vivo con metamecánicas en que hay cosas que significan otras cosas, que el espacio, pues como en el cine, también hay cosas muy raras. Pero no vamos a entrar en esos detalles porque si no nos pasamos hablando de vivos el resto de la entrevista. Sí, la verdad es que daría para. Luego también mencionar que lo que decías antes, mola mucho ponerse la ropa de los vivos. Ya, es que yo la ropa y los peinados y eso no tengo medida. Como si alguien sigue Queen's Wands de Harry Potter Victoriana que estamos emitiendo ahora, veréis que yo voy de recreación todas las estas porque ya que estaba jugando un en 1850, pues no iban a usar mi crinolina en 1850, ¿no? Si íbamos a una fiesta. Ya que me daban la excusa. Y eso que era rol en mesa. Pues no imaginéis lo que monto para los roles en vivo. Es lo que tiene ser recreacionista y amante de la moda así en general, antigua. ¿Qué me vas No a, la moderna. ¿Qué me vas a contar si yo me pasé una semana con las uñas pintadas de negro por una partida de rol online? ¿Qué? Y entonces habíamos quedado los artículos, que escribes artículos para el blog de La Mirada de Gorgona. Ya podemos ver aquí una cierta inspiración en cultura clásica, ¿no? Sí, el nombre de Gorgona y posteriormente el blog de La Mirada de Gorgona, que obviamente es el blog de Producciones Gorgona en general, nació también de eso. Bueno, es que nos gusta demasiado la mitología clásica por mi casa en general, y cuando estábamos hartos de que fueran los vivos de Pepe, Mireia y colaboradores porque no teníamos nombre, decidimos que necesitábamos un sello y ese sello fue Producciones Gorgona. Estuvimos dándole muchas vueltas y al final decidimos que fuera Gorgona porque queríamos que muchos creadores diferentes pudieran hacer sus vivos bajo el paraguas de esta productora y entonces pues ayudar y que fuéramos varias cabezas ahí. A la hora de la verdad, pues hemos sido fundamentalmente nosotros. Hubo una temporada que sí que tuvimos más gente, pero bueno, esto va y viene como todo y llegará. Ahora mismo, por ejemplo, los vivos online y cosas que estamos publicando en el Itch.io y en la web tienen otros colaboradores, por ejemplo, Yanire y Manel escriben vivos y los publican con nosotros, o sea que en eso sigue siendo eso, las múltiples cabecitas de serpiente de la Gorgona. Yo que pensaba que era porque pretendíais dejar de piedra a la gente que os leyese. Casi, pero no va por eso, va por lo de múltiples en uno. Y hablando de leads, yo creo que precisamente hoy te apetece comentar algo sobre eso. Sí, claro, ¿por qué no? Por favor, pasaros por el Itch.io. Es la primera vez que ponemos algo de pago voluntario y gracias a los que habéis pagado algo, os queremos mucho. Y hemos publicado un pequeño storytelling basado en mecánicas de dominó que se llama ¿Te acuerdas de aquel día?, en el cual encarnaréis a unos yayes que juegan su partida de los domingos, ya que os venga en gana, y mientras están jugando al dominó van recordando una historia de cuando eran jóvenes, ¿no? Una historia además con tintes sobrenaturales, y entonces funciona básicamente dependiendo de la ficha que pongas. Hay una tabla de correspondencias y tienes que meter un elemento narrativo nuevo, y la verdad es que da partidas muy, muy divertidas. O sea, todos los testeos han sido de morirse. Luego, cuando lo resuba a YouTube, ya pondré en la descripción el enlace al Itch.io para los que queráis verlo. Por cierto, se me olvidó decir al principio que seguid a Mireia en redes sociales, por supuesto, y si estáis viendo esto, seguidnos a nosotros aquí en Twitch, y si lo veis en YouTube, darle a un me gusta o algo así, que siempre está bien. Y que así también miro que por lo menos ha servido para hacerle publicidad a Mireia. Claro que sí. Se me ha ido por completo. Iba a mencionar algo sobre el Itch.io, ¿no? Ah, sí. Toques sobrenaturales, dijiste. ¿Qué grado de El toque? que te dé la gana jugando. O sea, en realidad está muy basado en las cosas de realismo mágico. Entonces, es que puedes meter desde cosas muy sutiles. En algunos de los testeos han sido apenas que parecen ver sombras, pero no llegan a nada, pero eso te asusta, a que, no sé, metas al demonio.
porque un poco jugar con los cuentos tradicionales, con que puede ser verdad, que puede ser mentira. En otro de los testeos estuvieron ahí con un tomo maldito, que bueno, yo qué sé, de todo, grados diversos. Pues mira, Nacho, cuando veas esto porque te obligue a verlo, ya oíste realismo mágico, que era lo que estabas buscando. No es con cartas, que sé que te mola más, es con dominó, pero... Pero tenemos una sala de playing cards subida también a Lizio, que podéis usarla como si fueran cartas, ¿no? Es playing cards, así que... Es que Nacho es mago. Por eso le gustan más. Bueno, lo siento, Nacho, ya haremos algo con cartas, supongo, en algún momento, pero no ha sido esta vez. Y hemos tocado el tema de producciones Gorgona, la arqueología, que creo que precisamente esto va muy ligado con lo que presentamos aquí hoy, tu juego Eureka. Correcto. Pues la arqueología, ¿qué quieres que te cuente la arqueología? Es así. Es difícil pregunta porque creo que tienes mucho que contar. No sé, ¿qué quieres que te cuente? Mi relación con la arqueología, qué he hecho, o por qué me gusta, Si no sé. quieres un breve resumen, yo tengo la pregunta de... entiendo que bebe mucho sobre lo que has hecho este juego, ¿no? Sé que has comentado que está especializada, no sé si lo has escuchado, pero últimamente he visto tantas entrevistas tuyas que pienso, no sé si... Estoy en todas partes, estoy en todas partes. que estás especializada en arqueología romana, ¿no? Sí, bueno, mi título dice que soy doctora en arqueología del Mediterráneo, así en general, porque es el programa de doctorado que había en mi departamento, pero mi tesis doctoral es sobre urbanismo romano en la ciudad de Valencia, en el periodo imperial, así, para ser concretos, porque ya sabéis que con las tesis somos así de puñeteros. Pero... Te voy a un inciso, que eso sí lo escuché en entrevista. ¿400 páginas de tesis? ¿O cuántas? Espérate, que te la enseño. He desaparecido porque me había aprobado la tesis para aplastar una manualidad de mi hijo que se había arrugado. Esta es mi tesis doctoral. El primer tomo. Esta carpeta es el segundo, que tiene planos. Está la pobre un poco reventada. Y son 816 Sí, páginas. eso había escuchado en la entrevista, que aún lo volví a rever hoy, 800 páginas y aún quería escribir 200 más, ¿no? No, yo 200 más no, pues eso es a lo que llegué. Yo ya le había dicho a mi director de tesis que el día que se me acabara la FPU había acabado mi vinculación y no me iba a quedar con el paro haciendo trabajo, y de hecho leí la tesis el día que se acababa la FPU, cosa de la que estoy muy orgullosa. Y a lo que me dio tiempo, yo cubrí todo, pero tenía otro codirector que él pensaba que esto era una tesis demasiado corta y que no había apenas rascado la problemática de la ciudad, porque claro, su tesis son como 2000. Y es lo que tienen las tesis de humanidades puras y de historia, que hacemos unos tochacos que te quieren. Quiero recalcar lo de FPU, que para quien no lo sepa, no es precisamente de las fáciles de conseguir. No. Hay que pelear mucho por una FPU. Sí, es que, bueno, pude que ser un poco overachiever durante la carrera, pero es que sabía que en historia o vas muy a saco y consigues becas o no tienes, o sea, no hay casi becas FPIs de proyecto, no hay contratos predoctorales de otro tipo, entonces o vas muy a saco a conseguir las FPUs y alguna FPI que hay suelta, las INSEGLES, que era la de mi universidad o tal, o lo tienes muy mal. Entonces, sí, soy ex FPU. Y bueno, ya voy a omitir una vez acabó la tesis, ¿por qué no quisiste continuar en todo esto? Ya creo que todos estamos muy quemados de eso. ¿Verdad que los doctorandos nos entendemos en esto? Sí, el mundo de la universidad, iba a decir en España, pero es que he estado de estancia en Italia y en Reino Unido. Y sí, cuando yo llegué a Oxford, que hice una de mis estancias en Oxford, y una de las catedráticas de Oxford tomando un café me dijo, es que esto es una pesadilla porque es que no hay quien investigue, porque todos son papeleos, porque esto es un sin vivir. Y dije, Dios mío, si ni trabajando de catedrático en Oxford se puede vivir bien en la investigación, apágate y vámonos. O sea.
Es que eso es algo que se suele decir, pero no es problema de España, es endémico de la investigación. Sí, además con toda la subida eh, jo, de todos los parámetros de ahora las revistas si tienen que estar tal y cual y... ejemplo. ¿Qué se va a hacer? Espera un momento que voy a cerrar la puerta. Que han llegado a casa. Si no, estos son... Ya está. Perdón. Lo que tiene el directo. Y... Y ya podemos dejar nuestros traumas e irnos a cosas más bonitas. Concretamente, bueno, concretamente sí, concretamente una tesis. Buena pregunta. ¿Sobre qué trataba? Eso, urbanismo de la ciudad... Bueno, os te leo el título. Topografía urbana de la Valencia romana alto imperial, ciudad y suburbio. Básicamente yo cogí todas las excavaciones urbanas que se habían ido haciendo en Valencia, que eran básicamente como piezas de un puzzle sueltas, tiradas, ¿no? 3 muros aquí, 2 muros allá. Hombre, aquí sí que sabemos que ha salido esto, lo otro. Eso lo había hecho uno de mis directores de tesis para la Valencia romana republicana, pero nadie lo había hecho para la imperial, aparte de que desde su tesis habían pasado 30 años ya. Y entonces yo lo que cogí, o sea, se puede ver un poco aquí, es todos esos trocitos, los uní y extrapolé por dónde irían las calles y cuál sería el trazado urbano de Valencia, dónde estaban los suburbios, por dónde iban los caminos y esas cosas. Entonces el mapa de Valencia y la de Valencia actual sobre el mapa de Valencia. Y a eso me dediqué, a coger trozos de puzzle e intentar montarlos lo mejor que se podía. Vale, voy a omitir preguntar nada más porque esto me interesa a mí personalmente y me podría enredar muchísimo en esto. Pues ya hablaremos tú y yo fuera de cámara. Vale, entonces tenemos ya los antecedentes para lo que presentaste al concurso de HT Publishers, creo. Sí. Bueno, yo también me habías comentado en algún momento que estuviste por Pompeya, que la verdad me pareció alucinante eso. Sí, he excavado en Pompeya, de hecho, el año que estaba haciendo el máster, antes de empezar la tesis, porque uno de mis codirectores tenía un proyecto activo en Pompeya, que una excavación que acabó un poco dramáticamente, yo siendo repatriada en avión después de desplazarme una vértebra en un accidente, porque se sale a lo grande o no se sale. Pero he excavado también en Marruecos, he excavado por varios sitios, pero Pompeya es que... Es el único sitio del que te han tenido que repatriar, ¿no? Sí. De excavaciones, sí. Es que tengo una propensión a los accidentes. Los que me conocen lo saben, pero nada. Y te decidiste a presentar este proyecto al concurso. ¿Cómo fue la experiencia del concurso? Pues yo estoy muy, muy contenta porque, bueno, salió el concurso y dije, jo, qué guay, ya era hora. Estoy harta, hartísima, ya os lo digo a todos, hartísima de que solo se publique traducción o autores masculinos traducidos. Ya basta, somos muchas creando rol y parece que no existimos. Y a veces hay una barrera que es un poco lo que dijo Tiberio en alguna entrevista cuando sacó el concurso y eso en HT, que es que dice, yo publicaría, pero no tengo manuscritos. ¿Por qué? Porque nos ponemos muchas barreras, porque es muy difícil cuando no tienes ejemplos o no conoces atreverte a mandar a ciegas a una editorial cosas que estés haciendo. Entonces, para mí el concurso va a suponer un antes y un después porque nos ha hecho ver a muchas que las editoriales sí quieren nuestras ideas. Y aparte de todos los juegos o sea, aparte de lo que saque HT y tal, va a haber juegos que se han presentado al concurso que van a acabar en otras editoriales y yo creo que eso va a agitar mucho el panorama. Entonces, cuando leí la propuesta dije, buah, a ver si presento algo. Pero a ver si presento algo quería decir que cuando esto salió yo estaba a punto de hacer el último examen de la oposición de conservador de museos que me quedaba, que había sido suspendido por la pandemia, que estaba hasta las narices ya de todo. Sigo hasta las narices casi un año después, no os digo más. Y dije, es que a ver qué me pongo a escribir. Y además así hasta el 31 de diciembre. Y no piden unas aventuras, que yo tenía alguna escrita, lo que era un poco el esqueleto de lo que hoy es sección oculta. No, te piden un juego entero. A ver cómo hago yo un juego entero de aquí al 31 de diciembre.
y me esperé a que acabara la oposición y hasta agosto no empecé con... Y la mayoría de cosas las empecé en septiembre con lo que sería Eureka. Y para ello lo que hice fue recurrir a algo que ya tenía al menos una base y trabajado, que era la ambientación de Eureka. Eureka Ferrum Aureum et Púrpura fue una ambientación que hicimos para Producciones Gorgona, para unos vivos que hice yo durante la tesis, porque no tenía suficientes romanos durante la tesis, que escribía vivos sobre romanos steampunk. Y entonces pues rescaté todo lo que tenía escrito de la ambientación y lo reestructuré y le di un sistema de juego para que fuera un rol en mesa. Bueno, sobre el sistema tengo preguntas después, pero sí que quería, ya que estamos con el tema del concurso y mencionaste lo de la poca visibilidad que había para las creadoras, ya dijiste que realmente sí crees que puede ser un antes y un después. Ya muchas de mis preguntas ya las respondiste. Me vengo arriba hablando, ya lo sabes. Pero aparte de dar visibilidad, esto no lo sé. Ha servido posiblemente también para algo que creo que es muy importante, para no solo dar visibilidad a vosotras de cara al público, sino a vosotras entre vosotras y que posiblemente surjan proyectos futuros, Sí. porque al final... A nosotras entre nosotras y a nosotras de sacar las cosas en la cabeza y ponerlas. Porque cuando, bueno, Sarabel, que ha sido la ganadora, era su primer juego. Cali, por ejemplo, que tiene El sueño de las musas, también era su primer juego. El mío era mi primer juego. Yo juegos enteros no había escrito nunca. Y yo creo que también otro papel que ha tenido fundamental es animarnos a salir de la caja y decir, pues podemos escribirlo, ¿no? Y yo creo que una vez ha encendido esa llamita, está ahí, ya. Sí, porque por lo que veo aparte, ya no tú que estás ahora metida en proyectos que no sé cómo haces para gestionarlos. Pues ahora mismo dedicando 24 horas, o sea, 24 horas no, pero una jornada laboral al rol básicamente, porque no ha salido aún la siguiente convocatoria de la OPO y no sé qué voy a hacer. Y tengo un trabajo para la universidad, pero son como 2 horitas al día y no llega, entonces pues el resto de jornada se lo dedico a esto. Así que por eso saco el tiempo que saco y aún así voy. Normal, es que no sé a estas alturas hasta qué punto se puede hablar de tus proyectos, pero telita. Eso, resumamos en la FUF. No, de momento casi todo está afuera y me estoy centrando en acabar lo que está a medias ahora. De hecho, Eureka necesita que le dé un repaso y cosas y no puedo tocarlo hasta que no acabe sección. O sea, es que hay lo que hay. Pero mira, hoy he sacado otro juego porque si no me puedo estar quieta. Que surgió de la nada, creo entender, ¿no? Surgió de una tarde... Surgió de una tarde tomando café. Bueno, a ver, es que Irina y yo, Irina también es parte de Producciones Gorgona y teníamos un vivo cuando se relajó un poco la pandemia en verano pasado, dijimos, jolín, vamos a intentar hacer un vivo en exteriores para menos de 10 personas que nos quite un poco el gusanillo de hacer algo, pero con todas las medidas de seguridad, ¿no? Cuando aún podíamos volver a reunirnos y eso. Y lo pusimos para noviembre, pero a mitades de octubre en la Comunidad Valenciana, que es donde íbamos a hacerlo, bajaron las restricciones y lo bajaron a la reunión a 6 y luego a nadie, así que lo tuvimos que suspender. Pero bueno, hemos ido quedando, además era sobre cuentos y sobre todo sobre cuentos valencianos, nos metimos muchísimo en la investigación del folclore local. Con la hemeroteca y eso, ahora tengo una biblioteca aquí hermosísima de cuentos y es un tema que ya nos interesaba, entonces hemos seguido trabajando en proyectos relacionados. Y uno de ellos, que queremos que acabe siendo un juego sobre el folclore valenciano de mesa, un juego de rol de mesa, no un juego de mesa, y teníamos una reunión de ese juego, estamos intentando encontrarle un sistema de juego y no le encontramos sistema de juego al juego que estábamos haciendo, pero salió, ¿te acuerdas de aquel día? Y ya está, o sea, esa tarde, ese café, dijimos, mira, vamos a dejar de darle vueltas, vamos a desarrollar esto que mola y ya veremos qué hacemos con lo otro. Y lo otro pues sigue ahí, pero ahora ella está presentando una colección de moda
y yo estoy ahora con sección y estamos un poco de impasse creativo, pero volveremos en un par de semanas o así, volveremos a ver si sacamos más locuras adelante. Para que luego se diga que no hay creadoras. Correcto. O testers o tal. Yo Eureka lo he testeado todo con mujeres solo. Pero luego no hay mujeres que juguemos, ya sabes eso. Bueno, yo en ese caso nunca he tenido... Creo que ya sabes que yo sinceramente no... Sí que en mis partidas he notado mayoría masculina, pero yo siempre estoy abierto a quien quiera jugar que juegue. Yo es que vengo de un grupo muy feminizado. O sea, empezamos igualitariamente. Mi grupo primigenio de rol éramos mitad y mitad. Y a partir de ahí, cuando hicimos la primera ASO que tuvimos, que pasamos allí toda nuestra universidad y tal, teníamos el típico local. Bueno, en la asociación de vecinos nos dejaban jugar a rol y juegos de mesa los fines de semana y tener ahí nuestras cosas de rol en vivo. Estuvo muy guay todo ese periodo. Y allí éramos un montón de mujeres y entonces, de hecho, siempre teníamos problemas para encontrar suficientes hombres para hacer paridad en los roles en vivo. Cosa que les sorprendía cuando conocimos a gente de otras partes de España, como de, no, pero si sois poquísimas. Y yo decía, pues seréis poquísimas vosotros, porque nosotras somos un montón. Entonces, claro, siempre he tenido una visión como un poco sesgada, ¿no? Del tema. Yo eso sí que lo noté una vez me abrí a internet, porque obviamente mientras juegas con tus amigos son los que conoces. Si aparte como yo, que ni estaba en asociación ni estaba nada, que jugábamos los 4 de siempre, pero una vez empiezas a abrirte en redes, sí que yo por lo menos esa visión de no hay mujeres jugando al rol no la tengo. A ver, es que hay que escuchar cada comentario. Y bueno, última pregunta que tenía así preparada sobre el concurso. HT Publisher se atrevió a hacerlo. Desde mi punto de vista, una muy buena campaña de marketing, al fin y al cabo. Bueno, o sea, mira, hay veces que veo cómo hacen campañas algunas editoriales de esto de literarias y tal, ¿no? Y les veo el genuino interés, ¿no? En cómo lo publicitan y en cómo lo hacen. Y sin embargo, y lo digo de verdad, yo a Tiberio no lo conozco, HT lo conocí más por el concurso, no los conocía de antes, o sea que no podéis, o sea, no es algo de, buah, como tiene mucha relación con esto, lo está diciendo por quedar bien, no. Pero yo en la difusión no vi están intentando sacar rédito para la editorial de esto, sino intentar poner solución a un problema que además se les había dicho en las Netcon anterior, que fue lo de, pero ¿por qué no tenéis nada publicado por una mujer? Y entonces fue cuando miraron y vieron que no nos ha llegado, ¿no? Y creo que no le han dado, o sea, que el tipo de campaña que han hecho ha sido para mí buena en ese sentido. Es decir, No, sí, yo estoy de acuerdo en eso. Quiero decir, es del tipo de campaña que te da ganas de comprar de esa editorial. Pero eso, que no creo que lo hicieran con la intención de vamos a hacer una buena campaña de marketing, sino queremos solucionar un problema que hemos visto, que me parece muy diferente. Y mi pregunta va de cara al futuro que puedes ver en el mundo editorial. ¿Crees que se van a sumar más, que han visto que realmente se puede tirar por ahí, que van a apostar más por creadoras? A ver, que vayan a apostar más por creadoras o no, no lo sé. Por mí ha habido editoriales que están apostando, cosa que yo les agradezco un montón. Sé que hay compañeras que empezaron cosas para el concurso y no acabaron, que ya tienen apalabradas esas cosas con otras editoriales. Así que se van a ver, pues, o sea, creo que el impulso este se va a ver reflejado y que hay más editoriales que van a empezar a sacar cosas escritas por mujeres. Y yo creo que o sea, lo que queda de 2020, pero sobre todo, o sea, de 2021 y sobre todo 2022, porque estas cosas van lentas, ya sabéis, se va a ver cositas. Pues sinceramente no sé si alegrarme, porque va a ser bastante dañino para el bolsillo de mucha gente. Correcto. Va a ser súper dañino, no para mi bolsillo, ya os lo digo yo. Pero sí. Es positivo, pero... Ya. Es que estamos en una explosión del rol, quiero decir, es que hay 15.000 Berkamis, hay
que es genial, o sea, que pueda haber diversidad, que se estén financiando cosas pequeñas, que esté pudiendo haber otras cosas, es que le está dando una profundidad al hobby brutal. Y a ver, recordad al que vea esto que no hace falta comprar todo, seleccionar lo que queréis ver, que está guay que haya variedad precisamente para que podáis escoger. Sí, pero esto es un poco como la literatura, ¿no? O sea, quiero decir, si te tuvieras que comprar todos los libros que se editan, no puedes, ¿no? Ya eliges tu género favorito, tu tipo de autores, las temáticas o cosas. Yo hace 2 o 3 años que decidí que iba a intentar no comprar nada que no fuera de un autor o autora española, especialmente iba a intentar centrarme en autoras femeninas españolas, porque no me da la vida para leer más. Y al final te acaban recomendando lo mismo de siempre y estaba harta y dije, mira, voy a apostar por editoriales, principalmente por editoriales pequeñas y autoras, sobre todo autoras que traten temas de género, no género en cuanto a femenino masculino, sino género, como se dice en literatura, ¿no? Ciencia ficción, terror y fantasía. Y eso estaba haciendo y ha cambiado un montón mi perspectiva. ¿Por qué? Porque no me puedo comprar todo ni puedo leerlo todo. Pues con el rol un poco lo mismo. Yo intento controlarme y lo consigo poco. O sea, hoy he recibido 2 paquetes de rol en casa. O sea, tampoco voy a decir que sea la mejor haciéndolo. Pero sí que estoy intentando primar cosas en español respecto a cosas de fuera, si son de fuera compro PDFs, porque tengo amigos que publican en inglés y tal, y al final pues hay cosas que quiero tener. Y sobre todo sé que voy a apostar por autoras españolas, intento apoyar el panorama indie español en general, y es a lo que me da, es que no. Es Y que, juegos para niños, porque es lo otro mío, pero es que precisamente son temas en los que, desde mi punto de vista, desde mi perspectiva, que al final es bastante sesgada, porque al final me entero por redes sociales y te enteras de lo que sigues. Entonces, es difícil tener una visión global, pero parece que son temáticas que están, bueno, temáticas, tanto autores españoles, autores y autoras españolas, como incluso juegos para niños, está viendo bastantes últimamente, ¿no? sí, y por eso estoy arruinada, no os lo he dicho yo, ya os había dicho que me llegan muchas cosas. Sí, a ver, están habiendo más y el rol para niños está explotando y ojo que va a explotar más, ¿eh? Y el negocio en torno al rol y vamos, esto nos daría para otra charla. Pero se está metiendo mucho en la educación y hay muchos padres que están llegando al rol sin haber sido jugadores ellos, como porque se está promocionando como herramienta educativa en algunos sitios, entonces interesan y quieras que no, eso es un mercado nuevo y como todo mercado se va a explorar y es muy guay que se explore, o sea que yo seguiré comprando juegos mientras pueda hacerlo. Por suerte, ahora puedo. Y bueno, nos estamos extendiendo mucho en la introducción. Sorpresa. La escaleta que tenía preparada creo que ya la vamos doblando. Vamos Yo a te lo hablar, advertí. vamos a hablar sobre Eureka, juego de steampunk romano, ¿verdad? Que antes de que presentes nada, una pequeña pregunta. ¿Por qué Eureka? ¿Por qué Eureka, que es un término griego para definir un este romano? Sí. A ver, ¿por qué Eureka? Porque queríamos hacer hincapié en los inventos. Y Eureka es la palabra clave para hablar de inventos. O sea, es que además íbamos a hablar de. O sea, toda la ucronía esta se basa en que los inventos de Arquímedes y de Herón de Alejandría eh, se han llevado más adelante y han seguido evolucionando. Y entonces, no sé, Eureka nos pareció un nombre obvio. Le dimos muchas vueltas porque, quieras que no, yo pues soy de clásicas y he estudiado latín y griego y esas cosas. Y también me resultaba un poco disonante, pero es de estas veces que encuentras una palabra que define tu juego y te da un poco igual, ¿no? Y además, total, si los romanos todo lo que hacían, o sea, quiero decir, todos sabemos que copiaron mucho a los griegos y lo hicieron más y mejor. Porque yo defiendo que los romanos son mejores que los griegos y que no, pues no sé, nos vemos luego en la entrevista ahí en la plaza y lo que haga falta lo dirimimos. Entonces, pues, ¿por qué no cogerles un término griego y utilizarlo para lo nuestro, no? Entonces está mitad el título en griego y la otra mitad en latín porque no tengo vergüenza. Porque el título completo es, que lo dijiste antes. Eureka ferrum aureum et purpurae. Eureka, hierro, oro y púrpura. Así traducido. ¿Por qué? ¿Puedo preguntar la hierro, oro y púrpura?
Pues hierro porque hay ferrocarriles eh, y hay invenciones, o sea, quiero decir, es un mundo steampunk, ¿no? Vale, hay mucho hierro, con lo cual la parte de ferrum está clara, toda la parte de los artifacts, aureum por el oro, por la riqueza, por toda esa parte de expansión y de momento culmen del Imperio Romano, porque aquí estamos aprovechando el siglo II, aunque sí, luego os cuento, pero es una ucronía en la que es una república y tal y cual, pero aún así estamos ahí. Y púrpura por la púrpura de las túnicas de los senadores, que era lo que les marcaba como dirigentes por el componente político del juego. Pues no retrases más, cuéntanos sobre tu juego. Vale, pues Eureka es una ucronía romana de vapor y engranajes, como la defino también en el subtítulo del libro, en la que pasan un par de cosas que difieren sustancialmente la línea temporal, pero es muy importante aclarar que esto no es un mundo de fantasía, es una ucronía. Es decir, está trabajada desde la historia real, trucando algunos puntos claves de la historia para llevarla hacia otro sitio, ¿no? Pero intentando ser lo más plausible posible, porque ya os he dicho que tengo cierta obsesión con los romanos que habéis podido ver hace un rato. Y entonces esos puntos cúlmenes son uno, la toma de Siracusa cuando muere Arquímedes, en esa defensa con los rayos famosos que queman barcos y estas cosas, ¿no? Y entonces en nuestra ucronía, en vez de que se queme la ciudad y no se encuentra nada, fallezca Arquímedes, aquí lo que hacen es encontrarse unos manuscritos de invenciones de Arquímedes que nunca llegó a poder poner en base, pero que se pudieron seguir estudiando. Y unido a eso, la figura de Herón de Alejandría, que es del principios del siglo I, que era un griego, pero un griego de Egipto, que inventa la máquina de vapor, porque la mayoría de gente no lo sabe, pero la máquina de vapor es un invento romano de Herón, que lo que pasa es que solo la aplicó para abrir las puertas de los templos en plan maquinaria escondida, ¿no? Para hacer efectos de milagros, porque eso se llevaba mogollón en el mundo griego y en el romano, ¿no? Es meter maquinarias internas que hicieran parecer a los fieles que había milagros que en realidad no existían, porque está todo inventado. Entonces, lo que pasa es que era una máquina de vapor sin caldera abierta. Entonces, en Stacy se dan cuenta de que esa máquina de vapor, aparte de mover puertas grandes de templo, podría hacerles otras cosas. También inventaron la máquina dispensadora de agua bendita. Reíros, pero tú echabas una moneda y te llenaba el frasquito de agua bendita. O sea, quiero decir, eso existía en el mundo romano, no me lo he tenido que inventar. Entonces, escoger eso y llevarlo a gran escala y sacarlo de cosas puntuales a una escala mayor. Y en base a eso, luego por la parte política, tenemos la cronología, sigue igual hasta el emperador Claudio. El emperador Claudio tuvo un reinado bastante convulso, como muchos otros, pero en su caso se rumorea que estuvo a punto de volver el poder al Senado, y en nuestro caso no se rumorea, sino que lo hizo. Las presiones le pudieron y volvió a formar el Senado nunca desapareció, pero no tenía poder, ¿no? Entonces, el dimite, le pasa de verdad el poder al Senado, que no elige un nuevo princeps, y entonces a partir de ahí tenemos la Segunda República Romana, porque todo es mejor si hay una república y todo es mejor si hay una Segunda República. Todos lo sabemos. Yo soy así y no me escondo. Es lo que hay. Soy una roja amante de los romanos. Tenía que trabajar sobre ello. Así que básicamente esos son los dos grandes puntos de divergencia. Entonces, jugamos un siglo más tarde de todo eso, en los albores del siglo II, en un momento de esplendor para el pueblo romano, de que las fronteras están en su máximo punto. Y en nuestro caso, pues esta evolución lo que ha llevado es que haya trenes que unen las capitales provinciales y que se están empezando a hacer una red ferroviaria más justa, o sea, más tupida. Hay cepelines que marchan de arriba abajo, que llevan el correo bajo la compañía Hermes. Hay pseudotanques defendiendo las fronteras. Menos pólvora, que es así lo único que no quisimos, o sea,
ni de lejos queríamos meter, porque cambia ya mucho el modo de hacer la guerra y todo, y no queríamos que nos imaginásemos las legiones pertrechadas como una legión, pero subidas en cachivaches mecánicos de vapor para desplegarse, ¿no? Entonces, por eso mantuvimos el nivel tecnológico ahí en plan clave. Y Porque, además, perdón, a nivel militar entiendo que van como las típicas legiones, ¿no? Sigue siendo... O quizás van, hay algo... a ver, van como las legiones, pero no. Es decir, ellos van pertrechados como una legión del siglo II, lo que es la persona, el tipo de armaduras, los escudos y tal, pero tienen testudos que son una especie de tanques para hacer el despliegue de las tropas con seguridad. Están empezando a ver los primeros autogiros que están permitiendo patrullar los muros de defensa desde el aire, aparte de los cepelines. Así que es lo mismo, pero no es lo mismo. Ha mejorado también la medicina, o sea, a niveles de cambios hay un montón de inventos nuevos y queríamos además darle ese toque steampunk de la tecnología yendo más allá, hay brazos robóticos y cosas similares, porque eso es molonio para los jugadores y no se les puede negar. Y luego además tenemos el sufragismo por ahí también, dando por saco desde Claudio, consiguiendo que las mujeres entren al Senado, luchando porque las mujeres también han entrado en el ejército romano ya. Todos los inventos los centraliza sobre todo el cuerpo de artifacts del ejército y no sé, es que hay como 500.000 detalles que os podría contar porque la ambientación es larga y compleja. Una pequeña duda. Eh, ¿Descubrimiento del acero, sí o no? ¿Se utiliza, no se utiliza? ¿O es hierro? En verdad muchas de las cosas que defino sin acero no se podrían hacer. Por eso lo pregunto. Así que acero sí. Vale. Pero ese toque así rustidito también, porque queda guay. Pero sí, es lo que tiene. Hay toques de fantasía. Yo puedo quedarme lo más posible Uy. claro que necesitas el acero para poder hacer vías o trenes O calderas. o calderas, correcto. Y dijiste que no hay pólvora segura. Nada, nada, nada en toda la ambientación. Bueno, puede haberla porque acaban de llegar una embajada china del emperador Cao Cao y ellos ya tienen pólvora, así que podría llegar, podéis evolucionarlo hacia allí con eso, que hubiera pistolas en la ambientación. Entonces, si hay algo de pólvora, debería ser extraordinario y en ese sentido de que lo traen desde China como parte de fuegos artificiales o compañía y nada más. Lo que sí que he alimentado, además, una de mis jugadoras del testeo, porque la gente que juega conmigo, sus cosas pasan a ser parte de la ambientación y de la riqueza, han estado haciendo bombas de doble componente explosivas, pero no con pólvora. Químicas. Porque eso sí que es una pregunta que tenía de haberme preparado la entrevista. Se centra en el Imperio Romano, pero ¿qué hay fuera del Imperio Romano? Vale. Esta pregunta también me la han hecho más veces. No lo he definido. En el sentido que no me interesaba. Y voy a ser sincera. No tenía tiempo. Los vivos fueron siempre dentro. Entonces, hay algunas cosas de lo que está pasando en algunos puntos. La partida con las testers se llama a los dos lados del muro y está en el muro de Adriano y Herenio, porque en mi Ucronía, como no hay emperadores, los emperadores son y en este caso, pero siempre tienen que tener una pareja al consulado y por ejemplo en vez del muro de Adriano pues es el muro de Adriano y Herenio, que era el cónsul que estaba. Entonces tenían que investigar cosas que pasaban a un lado y al otro porque resulta que había una conjura con los pictos y ahí sí que definí un poco lo de fuera. En teoría no tienen tecnología o apenas tienen tecnología como la del imperio. Supongo pues hay robos, hay cosas que estarán imitándolo, pero van unos pasos por detrás. Pero no me he parado a definir los enemigos de fuera del imperio porque la historia que me interesa contar en Eureka
salvo excepciones como esta, es la historia de lo que está pasando dentro cuando llegan estos cambios. Las guerras políticas, las facciones que se les están revelando, por ejemplo, los cristianos en esta ambientación son luditas y están haciendo ataques terroristas contra las instalaciones tecnológicas, que dicen que les están robando el trabajo a los esclavos, por ejemplo. Entonces, todo ese conflicto interno me parecía muchísimo, muchísimo más interesante de explorar que irme fuera. Igual lo desarrollo en algún momento, sí. Si no, libre para que lo juegue de coger las fronteras de fuera y hacer cosas con esos pueblos, o igual lo hago yo en un futuro, pero o sea, con el poco tiempo que tuve para desarrollar, con acabarlo dentro del imperio. Es que eso creo que sí lo comentabas en alguna entrevista, que, hombre, mira, alguien que nos sigue una persona nueva, no llegó a leerlo porque es muy pequeño, lo siento. Lord Gideon. Lord Gideon. Sí, este es, si no me equivoco, es otro autor de Talesia que nos dirigió hace poco una partida. Según he escuchado en alguna entrevista, tu foco era centrarte en los conflictos internos, pero sí que quizás tus testers han tenido la tendencia a irse hacia el muro, ¿no? Bueno, yo les propuse, porque con la partida de testeo la verdad es que no llevaba ninguna idea en la cabeza y quería que cogieran de cero la creación de personajes y me dijeran que les atraía más de la ambientación, me daba igual plantear una partida que otra. Y bueno, eran 4 el grupo de testers en principio, luego se unió una quinta que recuperó su personaje de los roles en vivo para llegar y echarles una mano a las otras, y se hicieron 2 ingenieros y me dijeron, queremos ingenieros, ataques cristianos terroristas y sufragismo y guerra, y dije, pues vale, y les gustaba la frontera. Entonces la partida es en el muro de Adriano Yerenio y en la instalación militar que hay en Vindolanda de desarrollo de cosas que lo pueden probar con los enemigos del pueblo de Roma en vez de probarlas con el pueblo de Roma. Ya sabes cómo funcionan estas cosas. Entonces, 2 eran artifacts allí, ingenieras, y otra era una de clase senatorial, pero jovencita, que iba a hacer como el primer servicio militar que hacían los romanos, el Vigintex Sextubirato, y su esclava personal, que era una espía asesina sufragista. Y un poco la investigación que tuvieron que hacer de toda la conjura que estaba pasando ahí para joderles la instalación militar. Porque eso lo habías comentado antes, el grupo de ingenieros está en esta ambientación controlado por el ejército, ¿no? Sí, porque ya tenían, o sea, quiero decir, artifacts es la palabra romana para ingeniero y el ejército tenía un cuerpo de artifacts que se dedicaban a hacer, por ejemplo, los puentes. Porque es cuando tú llegabas y estabas conquistando algo y tenías que pasar un río, tenían gente que sabía hacerte un puente que pudieran pasar las legiones y los pertrechos por ellos y se desmontara luego. Esta gente, la ingeniería de obras públicas la tenía bastante desarrollada. Y luego pues ya se dedicaban a hacer el este. Entonces ese cuerpo, la parte de los inventos militares, la llevan todo ellos. Luego dentro del cuerpo hay un culto secreto, porque esto tiene mucho de cultos mistéricos, que se llama el culto a Vulcano. Y digamos que los ingenieros de más renombre pertenecen al culto a Vulcano, que son los que están de verdad dirigiendo el Cotar. Y los que luego pues se montan, el culto a Vulcano está detrás de las empresas civiles que están sacando la aplicación práctica de lo que se está desarrollando. Por ejemplo, los cepelines civiles son de la empresa Hermes. La empresa Hermes es del culto a Vulcano. Son esos artifacts que lo llevan. De hecho, el culto a Vulcano, el jefe del culto a Vulcano, se llama Herón, en honor a Herón de Alejandría. Entonces, quien hereda el título de Herón, una cosa que era muy romana, como lo de llamarse César después de heredar el puesto que tuvo César. Y entonces, básicamente, lo controla toda una secta. Vamos a ser sinceros. Tampoco voy a deciros chunga, pero el equivalente más parecido a lo que he creado serían los masones. A ver si nos entendemos. O sea, que ellos tienen ahí su agenda
y van por detrás y la gente no conoce quién es o no es del culto, tienen sus insignias, sus maneras de reconocerse. Y como el culto a Vulcano hay más, ¿eh? Los políticos están muchos metidos en el de Mitras, hay muchas cosas. Porque mi pregunta sobre todo iba enfocada a cómo sería la vida para un personaje civil estándar que, o incluso que no perteneciese, que no fuese romano, que fuese de una provincia. Vale, una cosa que cabe esto es que aquí, aparte de que en el mundo romano ya estamos en ese punto, todas las provincias romanas son romanos. Quiero decir, ya han pasado las guerras civiles hace 200 años, todo el mundo tiene dentro del imperio tiene la ciudadanía, excepto que seas esclavo o seas extranjero. Pero extranjero quiere decir de las fronteras para afuera. Seas de la provincia que seas, eres romano. Si ya en el imperio un rico provincial podía convertirse en emperador, véase Adriano o Trajano, que no eran romanos, en este punto cualquier rico provincial puede llegar al Senado. Con el INRI, además de que a mí no me gustan los estados centralistas demasiado, así que descentralizado un poco el imperio. Es decir, la capital sigue siendo Roma, pero en vez de partirse como lo hará luego en el siglo III con el Imperio de Oriente y de Occidente, aprovechando las buenas comunicaciones que hay, lo que se ha creado es que las capitales provinciales se les ha dotado de más autonomía de lo que tenían y se ha hecho, no diremos un Estado federal porque no lo es, pero sí que se les ha dado un poco a la comunidad autónoma bastante autonomía a cada provincia. De hecho, eso se simbolizó y el primer vivo de la saga de Eureka fue Eureka, el fuego de la Vestal. Y fue un momento en el que la Roma decide llevar el fuego sagrado de Vesta, que es lo que les sacraliza como ciudad y que se guarda de normal en el templo de Vesta en el foro romano, cogerlo y llevarlo a cada una de, o sea, partirlo, ¿no? Entonces, aparte de en Roma, ese fuego sagrado también está en cada una de las capitales y el cuerpo de Vestales se ha multiplicado de número y ahora hay un colegio de las Vestales en cada ciudad. De tal manera que hay un senado provincial y luego el senado romano que agrupa a todos. Entonces, hombre, no es lo mismo vivir en la capital. Hoy en día tampoco es lo mismo vivir en Madrid que vivir en provincias, vamos a entendernos, ¿no? Por más que nos pese para muchas cosas, porque sigue siendo muy centralista y todas estas cosas. Pues un poco imaginaros lo mismo, es decir, hombre, sí, si vives más cerca de Roma, pues los inventos te van a llegar antes y esas cosas. Pero no es que las provincias estén precisamente dejadas de la mano de Dios, porque lo que se está intentando es que no se revuelvan internamente. Entonces, para el romano de a pie, pues hay cambios que han llegado. Por ejemplo, hay iluminación a gas en las calles de todas las ciudades importantes. Eso es un cambio interesante, que además son los luciferos los que se encargan, o portadores de luz, se encargan de encender las lámparas. Eso ha llegado. Hay inventos que están empezando a penetrar, incluso pequeños electrodomésticos a las casas, aunque vayan a vapor aún. Hay algo de electricidad que se está desarrollando. Sí, o sea, digamos que no hay coches, no hay electrodomésticos en todas las casas, no. Pero sí que se está notando. Hay mecanización, hay tractores a vapor en las grandes plantaciones, hay muchas cosas que han cambiado el día a día de todos. De ahí que la gente más pobre vea un poco peligrar su modo de vida, que además si el gran terrateniente puede tener un tractor y tú no, pues estás más jodido que cuando los dos teníais que trabajar a mano, ¿no? Pero Y entiendo que eso es parte del fundamento de los conflictos, ¿no? claro, eso es gran parte de que la gente se una a los cristianos y a todo el movimiento ludita que encabezan y claro, es parte de los conflictos. Y luego hay provincias que están lejos de estar pacíficas y tranquilas. O sea, la rebelión de los judíos acaba de ser, igual que fue en la realidad, y acaban de aplastarles y quemarles el templo por enésima vez. Luego los egipcios pues se van un poco a su rollo. Además en Egipto hay algunos de los elementos más sobrenaturales que tiene el juego. Y tenemos a Isis, que es una diosa sobre la tierra y que tiene viva Cleopatra después de 200 años como su suma sacerdotisa
ahí en las profundidades del desierto de Abu Simbel y quieren derrocar al imperio y básicamente devolver la grandeza a Egipto. Quiero decir que hay cosillas, hay cosas. Porque ya que lo mencionas, tema sobrenatural. Ligero. O sea, todo lo ligero que permite cuando tengo una diosa viviente y una sacerdotisa inmortal, por ejemplo. Pero no van por la calle, la gente no lanza rayos, no hay hechizos en el día a día, no hay tampoco... Es que yo no sé hacer cosas sin sobrenatural del todo, yo lo intento. Me puede, es una cosa que me encanta. Entonces aquí lo que hay son algunos dioses, o sea, la mayoría de cultos que hay son cultos en el sentido que lo eran en el romano, es decir, agrupaciones de gente que bajo la advocación de sea un poco como una cofradía, que puedes creer o no puedes creer la Virgen, no, pero esa cofradía te da una forma de relacionarte con la gente o de mejorar en tu oficio, los gremios y compañía, ¿no? Pues la mayoría de cultos van por ese estilo. Pero luego hay algunos en que, bueno, si tienes especial conexión con el dios, pues puede ayudarte a hacer cosas, puede haber alguna visión, pero aún así los elementos suaves. O sea, no, ya os digo, no hay criaturas gigantescas y gargantuescas que te vayan a atacar o cosas así. Pero bueno, lo que decías tú, Cleopatra con 200 años era o... Claro, pues estamos en el... Bueno, sí, más o menos 200 años. Estamos en el 120 y tantos, pues desde el 3 antes o así que se murió. Pues, Y sí. todo esto, sistema... Sistema. Uf, ya, la pregunta que más odio cuando hablamos de Lo Eureka. sé, lo sé. Por eso la fui dejando. Ah, no, pero yo soy sincera con ello. Ahora mismo, sistema de 100. Clásico, la llamada de Chulu, Aquelarre, compañía. De hecho, muy basado en la llamada de séptima edición. Cambiadas las características, son todas propias y la lista de habilidades obviamente adaptada a esto. Luego sí que le añadí auctoritas y dignitas, que son la autoridad que tienes respecto, o sea, a la hora de mandar, y la dignitas que es el cuánto de tu persona cumple el ideal estándar de ser un buen romano y que sirve para las relaciones sociales. Y lo que sí que le metí fue puntos de fortuna basados un poco en el concepto de la diosa fortuna, como bien dice el Carmina Burana, ¿no? Y cómo se va cambiando, que funcionan. Os diría que el estilo de los puntos Faith, pero son puntos narrativos un poco diferentes porque no te sirven con las tiradas, sino que te dan un momento glorioso que de verdad tu personaje ha ido más allá de lo que tendría que ser capaz de hacer o ha conseguido algo que... Y se narra y te da a ti el poder total sobre la escena si gastas un punto de fortuna. Ahora, si te quedas a 0, pues yo te puedo dar puntos de... O sea, tienes la obligación de cogerme los puntos de fortuna a cambio de putearte un poco el destino. Y si no, puedes o no aceptarlos como en Faith, que le da un punto narrativo que a mí me gusta, porque a mí los juegos narrativos me gustan mucho, pero tampoco quería convertir esto en un sistema puramente narrativo, porque creo que le pegaban un poco las mecánicas. Perdón. Es que no me sé estar quieta, ¿os dais cuenta? No me sé estar quieta. Le pegaban las mecánicas de OSR y lo que pasa es que creo que queda un poco farragoso, que hay muchas habilidades y entonces quiero ver si lo pulo un poco después de los testeos, pero vamos, de momento es de 100. Yo soy muy fan de los de 100, sinceramente. Me gusta mucho cómo funcionan. Pero sí que me extrañó cuando lo escuché. Me esperaba algo con gestión de puntos, algo así narrativo. ¿Sabes qué pasa? Que odio la gestión de puntos. Aquí donde me ves, Sí, la odio. pues me sorprende. ¿Verdad? A ver, yo lo he comentado no sé cuánto en entrevistas y en algunos grupos. Yo tengo mucha ansiedad. A mí los sistemas como el Gumshow primera edición, en que tienes solo X puntos que tienes que ir gastando en el momento adecuado, como jugadora, me generan muchísima ansiedad. Entonces yo no iba a hacer un sistema que generase esa ansiedad a alguien, aunque seamos solo 3 en este mundo con mi nivel de paranoia. A mí me gusta tirar dados, sinceramente. Me gustan mucho los juegos narrativos, pero me suelen gustar más
para experiencias cortas y muy enfocadas. Es decir, a mí Trueque me parece maravilloso, pero Trueque te da una experiencia, que es un descenso a los abismos de este tipo. Cojonudo. No necesito más para jugar ese tipo de partidas, no quiero más. Quiero eso. Eureka, sin embargo, tiene el objetivo de ser un juego amplio, un juego con un trasfondo gordísimo, con muchas páginas que quien quiera jugar se va a empapar de ellos. No quien quiera jugar, que le da igual, ¿no? Porque mis testes no han leído nada y han jugado. Pero quien quiera masterear Eureka, como, no sé, cuando te coges Leyenda de los 5 Anillos, ¿no? Tienes ahí una parte de ambientación que te tienes que empapar, ¿no? Y Eureka le pasa eso, es un juego muy clásico en ese sentido, con una ambientación muy trabajada. Creo que ponerle a eso un sistema meramente narrativo, no sé por qué, no me casaba. Para otras cosas que hago, sí, ¿eh? Entonces buscaba un sistema más sólido y más versátil. Y para eso creo que aún no hemos llegado, o sea, lo más parecido sería igual Fate, pero Fate tiene sus problemas también y no lo conocía yo tanto cuando esto, no sé. Podría haberme ido a usar un Savage Worlds, quizás podría haber funcionado bien para darle también toda esa parte de lo extraordinario que Eureka tiene, pero yo quería que fuera un sistema que permitiera además las heroicidades y las cosas. No sé, le tengo que dar una vuelta, ya te digo, pero creo que no lo alejaré hacia algo plenamente narrativo. Porque por lo que describes, el juego está pensado más bien para campañas tirando, bueno, no largas, pero sí de varias sesiones, ¿no? A ver, como todo, tú puedes jugar con casi todo, cualquier juego, cualquier cosa, pero si quieres explorar la ambientación no se explora en una sesión. Ahora, una vez conoces el juego, yo alguna cosa de one-shotaré para además retransmitirla y tal, seguro. Pero se presta mucho a poder hacer evolución larga de personajes. Yo además, como he tenido los dos vivos y ahora el testeo, tengo, ya os digo, una jugadora que se hizo la ficha de mesa, ha entrado en mesa y quiere decir que ha jugado ya 2 años de la vida de ese personaje y recibió cartas de otra gente que jugó el vivo porque quería información y las escribieron y los otros jugadores que no estaban jugando el testeo se las escribieron y eso crea mundo. A mí Eureka me gusta mucho para crear mundo, para esa sensación de campaña, hacer unas cosas que luego años después van a tener influencia en lo que sucede en otro sitio. Para todo eso. Aparte, teniendo tantas provincias, luego incluso puedes expandirte. Claro, mira, de hecho, el primer vivo se hizo en Valencia. De hecho, en una villa que yo soy codirectora de excavación, estaba basado en ella, con familias todas basadas en lápidas de la ciudad de Valencia y una cosa de política local con elementos, era el fuego de la Vestal, porque llegaba una Vestal que le habían robado el fuego cuando iba a traerlo a Cartagena y llegaba allí siguiendo la pista del fuego que le habían robado. Y el segundo fue en Marsella, y ahora, sin embargo, hemos jugado en Britania, o sea que el personaje de Irina, que es Viriatacta, ha recorrido ya con su personaje 3 provincias y 3 situaciones súper diferentes. ¿Y la evolución de los personajes cómo se plantea? Es una gran pregunta. En principio iban a evolucionar como en un D100, o sea, subiendo dados de las habilidades que habías gastado. Pero no sé qué voy a hacer con ello porque no sé qué voy a hacer con el sistema. La idea es que puedas subir, que los personajes puedan hacerse mejores y que haya mucho también de que sean personajes extraordinarios. O sea, no le veo sentido jugar Eureka con alguien que no pueda cambiar la historia de algún modo. Aunque sea un esclavo, ¿vale? Porque ha habido esclavos, quiero decir, no sé, Espartaco era un esclavo. Y indudablemente su nombre ha pasado a la historia, ¿no? En ese sentido, tampoco es que haga falta contar historias épicas, pero Eureka no está pensado para contar día a día o son historias está muy pensado para hacer aventuras pulp y política. Y en ese sentido, pues claro, requiere que los personajes vayan hacia la grandeza de alguna forma. Son personajes a los que la fortuna se ha fijado en ellos y eso ya los hace especiales. Me vas dejando sin preguntas, porque era parte de lo que te iba a preguntar, si era más bien decían a quizás algo más épico, algo más de investigación, que supongo que aún así se presta a un puntillo de que haya cierto... Yo no puedo hacer nada sin que haya investigación.
Eso lo sabemos todos los que me conocen. De hecho, a los dos lados del muro era investigación con acción. Sí, tengo que definir la aventura, una aventura en la que se dan cuenta que les han robado unos pertrechos en, en, la, en la factoría de los Artifacts, y a su vez a la del ejército la atacan unos pictos y intercepta un mensaje que les hace pensar que hay algún tipo de conjura, y es la investigación de la conjura. Y eso quiere decir que tuvieron que ir aquí a hablar con unos, irse allá, aguantarse una fiesta política, hablar con el que les prestaran tal, que les dieron un autogiro. Pero ahí llegaron mis testers y yo digo, les doy un avión y se van a buscar a los pictos y ya está, y acabamos. Bien. Pues se dedicaron una sesión a hacerle mejoras al avión. Porque no iban a llevarse el prototipo del avión tal cual, ¿no? Le tuvieron que instalar un mecanismo para tirar bombas, unos arneses para poder ir colgadas por si tenían batalla, inventaron el paracaídas porque ya que estaban, etcétera. Es la sesión que más recuerdan porque pudieron cacharrear con el avión y entonces es una de las cosas que tengo apuntadas para revisar y que me dijeron las testers, de 100 como estaba planteado, no hacía divertido, o sea, hacía muy divertido el que ellas pensaran que querían ponerle a lavarlo, y todo el mundo que juega a Eureka, la parte de, sobre todo si la parte de invenciones, ¿no? Quieren poder trastear y sentir que ese trasteo se transmite al sistema de alguna forma. Entonces, esa es otra de las cosas que le tengo que dar un poquillo de vuelta. Es que eso sí que me parece muy interesante y que es una novedad en este tipo de juegos, porque sí que el tema de evolución tecnológico suele estar muy en pañales en la mayoría de sistemas. Suelen ser o suplementos o algo de homebrew, pero tal y como lo planteas, un mundo en el que se está todavía expandiendo incluso la red de trenes, por lo que comentas, y descubrimientos constantes, parece muy interesante y puede ser muy divertido lo que es que los propios jugadores vayan desarrollando parte de esa tecnología. Claro, por eso, que yo sé que ahí le falta, tengo que trabajar más. Había un capítulo de tecnología en lo que envié, pero que tengo que trabajar sobre las reglas específicas de tecnología y meterle ahí una la ambientación. Y bueno, no sé si nos queda algo más de que quieras mencionar sobre Eureka. Yo por mi parte creo que todas las preguntas que tenía te las he preguntado o las has contestado tú. Pues así ya me adelanto. Yo es que me pongo a hablar de mis mierdas y aquí estamos. Bueno, sí, una pregunta importante. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo? Tú me haces preguntas muy difíciles. Pues, muy difíciles. No lo sé. Siendo sincera, no tengo ni idea. Quiero decir, esto no tiene editorial aún. Como os he dicho, tengo que pegarle una vuelta al sistema. Creo que va a acabar viendo la luz. Estoy bastante segura ahora mismo de ello, de alguna forma u otra. Yo lo espero. Pero es que tengo que acabar sección oculta, repetimos, que no lo tengo acabado y tengo mucho que escribir. Entonces, cuando acabe sección, lo siguiente con lo que me pongo es con rehacer Eureka y empezar a mandarlo a editoriales ya en serio. Y no lo sé porque luego va a depender mucho de si una editorial se interesa, de cuántos cambios quiera hacerle o no, porque eso es una de las cosas que no es todo, tú haces el juego, pero va a depender mucho de la editorial, el formato, cambios, revisiones y sobre todo luego además el calendario editorial que tenga. Porque hay editoriales que tienen cerrado el calendario de aquí a 2 años. Pues decir que vaya a salir en breves. No lo sé, veremos, depende. Ya espero que en unos meses poder tener algo más que deciros, pero ahora mismo solo tengo una cosa en la cabeza. Y eso nos lleva al último punto de trabajo futuro y conclusiones. Pues la verdad es que ya os he dado el peñazo un poco con ello, ¿no? Os he contado lo que tengo a medias con Irina de los cuentos, que es un proyecto que tengo ahí que me gustaría que viera la luz en algún momento. Tengo algún storytelling más que así como en pañales o a mitad, que uno de ellos con motor cargado de emociones, es que no me he dado tiempo a desarrollarlo. Tengo que sí que se ha anunciado, estoy escribiendo casos para el Truque Noir, que bueno, estoy escribiendo cuando
pueda escribiré, pero van a salir en el libro de casos de Trueque Noir, va a haber casos míos. Luego Sección Oculta, claro, que ya os lo he nombrado varias veces, que sale en Berkami el miércoles que viene, 26, con la editorial Sugar, como parte del lanzamiento del sistema Impulso, que va a llevar el sistema como tal, la ambientación de Expediente Anunnaki, con una campaña propia para ello, y luego Sección Oculta, que es mi aportación al sistema, y que es una ambientación en el Museo Arqueológico Nacional en la que los investigadores investigan cosas sobrenaturales que no son mitos de Chulu, gracias, que yo ya sé que me lo vais a preguntar, pero que sí que tiene ese sabor del tipo de investigaciones que tienes con los juegos Lovecraftianos en general, pero en la península ibérica y con mitología propia de la península, autores españoles y basado en la historia de la arqueología de nuestro país. Así, resumiendo. Tiene buena pinta, ¿eh? Bueno, tú lo pudiste probar ayer, o sea Sí. que... Sí, estoy deseando que salga de Berkami. Mira que yo no soy muy de Berkamis, pero a este le tengo ganas. Y Trueque Noir también es otro que va a caer. Buah, te diré. Es que Trueque Noir... Madre mía, qué juegazo se ha vuelto a marcar Pepe, macho. Es que uno detrás de otro y me ha llegado uno suyo, es que todo. La verdad es que sí. Y bueno, si te parece, vamos a la parte final a definir a Mireia aprovechando Trueque, mira, Quedado redondo. con una ficha de Trueque. Hice bien la transición. Bien, sí, se ve. A ver, nombre creo que ya todos los que lo estamos viendo deberíamos de saberlo. Trasfondos. Uy, debí de haberme cogido el libro para leértelo narrativamente. No, puedo mirarlo yo en el mío. Ah, no, mira, pues te he cogido el que no es. Pero sí. Bien. ¿Qué dos trasfondos dirías que te pondrías? Pues el primero es sin duda alguno académico. Por si aún me garantiza el acceso al trasfondo académico. Así que ese sería el primero. El segundo es mucho más difícil, la verdad. Aquí hay unos cuantos que te podrían pegar por la entrevista. Incluso claro, aventurera. Claro. Sí, aventurera en cierto modo, pero no haría artista. Me gusta escribir, me gusta hacer cosas, me gusta hacer trajes, me gusta crear. Luego coleccionista, o sea, no sabéis la cantidad de objetos que puedo acumular y cosas y me gusta guardarlos. Y luego además es que me encanta todo lo de ritos arcanos y compañía. O sea, no veáis los mitos oscuros, entonces no lo sé. Yo creo que ahora mismo si nos sería académico y artista, casi seguro. Y si no, ya venderé artista para más cosas, porque esto consiste en venderle al máster, ¿no? Que sabes un poco de todo. Ay, que no me dejaba seleccionar los dos. ¿Qué creencias definirían a tu personaje? Yo soy muy humanista. Muy humanista. Yo creo que de verdad el ser humano puede llegar lejos y que tenemos que... O sea, que hay cosas que mejorar, ¿no? Pero que tenemos futuro, así que yo creo que hay humanista. Estuve pensando al preparar la entrevista, quería acabar con un juego original para darle un toque personal. Y pensé, vamos a hacer una ficha. Un sistema de 100 puede ser interesante por Eureka, pero la verdad es que la ficha de Trueque es muy buena para definir a una persona. La ficha de Trueque funciona mejor, sí, aquí. ¿Qué personas y lugares te dan tranquilidad? A ver, pues personas, mi familia.
Yo soy muy, muy familiar, en general. Puedo destacarte a una si quieres, pero en general la familia. Y tanto mi marido, el niño, como mis padres, incluso mis suegros, o sea, somos muy aquí. Y para mí es, vamos, mi centro en eso. No, no te voy a obligar a quemar tus pilares de estabilidad en esta entrevista. Gracias, te lo agradezco. ¿Y un lugar? ¿O Un lugar, un lugar que me dé paz. Oxford. Los jardines del Christ Church de Oxford, donde escribió Alicia en el País de las Maravillas. estuviste? Esos jardines, la paz. Cuando estuve viviendo en Oxford, llegué allí con un libro y es que Oxford en general para mí es el lugar más maravilloso del mundo, o uno de los lugares más maravillosos del mundo, y sí es su universidad, sus calles, su todo, ¿no? Pero, ¡buah! ¡Buah! Los árboles del Christ Church, madre mía. ¿Y qué posesiones llevas siempre contigo y por qué? ¡Buah! Esta es complicada. ¿Qué posesiones llevo siempre conmigo? Pues suelo llevar conmigo una pluma y una libreta, porque nunca se sabe dónde se te va a ocurrir algo. Llevar conmigo mi bolso, que soy cargado con una cartera demasiado grande para mi propio bien. Pero Mira, esto narrativamente es bastante fácil de utilizar en una escena. sí, Como perder el bolso, la pluma y la libreta. sí ves. Mi libreta y mi pluma. Bueno, el ímpetu no te lo voy a mandar cubrir porque aquí no tiene mucho sentido. No. Bueno, ¿con cuánto ímpetu te sientes ahora mismo? Al margen de las mecánicas de la ficha. ¿Con cuánto ímpetu? Pues estoy aquí con el ímpetu a tope, ¿no? No estoy A- en todas partes. Te marco los 6. Claro que sí, todos míos. ¿Y con qué frase te definirías? Me definiría. Para la idea de personaje. Buah, Exacto. eso sí que es difícil. Mm, 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 mm. Ah, creadora de mundos que se meten mil fregados. Así, resumiendo. En mil fregados o en más fregados de los que en verdad puede coger, como habéis podido ver. Y esto también me lo vas a decir. ¿Hay alguna balada triste sobre ti que conozcas? Una balada triste sobre mí. Uf, es que las baladas tristes sobre lo mismo son difíciles. Eso me lo tiene que poner otra persona. Quiero A decir, ver. a lo largo de tu vida. Uf, ¿Te has visto en esa tesitud? a ver, me he visto en situaciones complicadas, ya os digo. O sea, quiero decir, me repatriaron de Pompeya porque me quité una vértebra, me han rescatado en helicóptero de una montaña. Eh, hay cosas así como experiencias o sea, ¿no? Un poco. Eh, supongo que si tenemos que ser así más sinceros, ¿no? Podrían contar de mí pues no sé, es que no lo sé. No hace falta, era... De hecho, esta la iba a omitir al principio. Sí, pero me lo has preguntado. Sí. Cruel. No sé, eso, yo creo que igual, o sea, aparte de todas las experiencias estas chungas al borde de la muerte que he tenido, podría haber mundo académico por cómo conseguía las notas, no lo sé, quién sabe. Que no tiene por qué ser, no lo dije antes, no tiene por qué ser algo negativo. Ah, es que la balada triste lo es, ¿eh? Lo sé, pero esta es... Ah. No sé, quiero decir, yo, por ejemplo, ya os he contado dos historias de mí que podrían ser la balada triste, ¿no? Aquella vez que nos rescataron en helicóptero porque casi se muere una amiga y nos acabaron sacando a todos de una montaña en helicóptero, que fue una experiencia así que estas que se te quedan grabadas. Caray. Y por último, motivación, elige una.
Espera, O que escribe he una cerrado nueva. esto. Ujú, ujú. Pues. Yo creo que explorar lo desconocido. A mí me gusta ver cosas nuevas, hacer cosas nuevas todo el rato. Y por eso me meto en tantas cosas y voy cambiando de qué hago ya que me dedico y que no. Me gusta el explorar, adentrarme, investigar cosas nuevas. Pues ha quedado una captura de entrevista muy buena con esta ficha. No sé qué opinas. Pues sí, queda raro, ¿eh? Hacerte la ficha de ti mismo. Ya te avisé con tiempo por si no querías y que estuvieses preparado. Sí, sí, sí. Y nada, muchas gracias por haberte prestado a esta entrevista. A mí me hace mucha ilusión que sea la primera entrevista que hago para el canal. A mí también me hace mucha ilusión estar aquí, porque tú fuiste de los primeros que me acogiste cuando empecé la andadura en el rol online, o sea que Anda, pues eso está no lo guay. sabía. Sí, de hecho la partida que jugamos en la maratón era de lo primero que grabé y emití online, o sea que Yo es que sinceramente fue un placer dirigir esa partida y repetiría 1000 veces como bueno. fue muy grandioso, sí. Y por mi parte, ya sabes que toda la publicidad que pueda hacer sobre los proyectos, yo, tanto a ti como a cualquiera que pueda aportar mi granito de arena para que se vea un poco más, yo estoy encantado. Y, pero esto quería estrenarlo con tu proyecto, la verdad. Gracias, se agradece, se agradece. Era algo que me hacía especial ilusión. Y no sé si quieres comentar algo más así para despedir la entrevista. Algo que quieras recalcar. Nada, por mi parte ya está. Pasaros por el blog, por Itch.io, por las redes y seguidme si os gusta lo que hago y ya está. Muchas gracias por aguantarme, que como siempre me he pasado de los tiempos de las entrevistas. Eso es así. Yo lo agradezco porque sinceramente tenía miedo a quedarme corto con las preguntas. Ya te dije que eso no iba a suceder. Y nada, si os ha gustado aquí ya, bueno, algunos os habéis suscrito, muchas gracias a los que habéis permanecido aquí hasta el final. Si lo veis en YouTube, dadle a me gusta y recordad que toda la información, tanto del blog, del Itch.io, del Berkami, porque intentaré actualizarlo con la dirección del Berkami cuando salga, a ver si me acuerdo porque a veces me despisto con estas cosas. Intentaré tenerlo todo en la caja de descripción. Y nada, Gracias. muchas gracias, tanto a los que nos habéis visto como especialmente a ti, Mireia. Gracias a ti por contar conmigo. Pues con esto y un bizcocho, nos vemos en otro vídeo.